Buenos días, Kevin. Hoy vamos a ver las partes de un átomo. Hasta ahora habíamos visto la diferencia entre un elemento químico y una molécula. Son las actividades que vos me mandaste y las actividades que cerramos con ese pequeño trabajo práctico evaluativo. Dentro de cada átomo, ¿sí? Que son los que están en la tabla periódica, cada uno de los cuadraditos que están en la tabla periódica, estos átomos van a tener esta estructura. ¿Qué quiero decir? Que en el centro van a tener un núcleo, donde están las pelotitas rojas y azules, donde están los protones y los neutrones. Y en la parte de afuera, son las pelotitas grises, van a estar los electrones, ¿sí? Estos átomos tienen 3 subpartículas que los componen: los protones, los neutrones y los electrones. Acá yo les detallé que el protón, que se encuentra al núcleo, o sea en el centro, tiene una carga positiva y se ubica en el núcleo. Después el neutrón está junto con el protón, ¿sí? Y tiene una carga neutra. Y el electrón tiene una carga negativa y gira alrededor de todo ese núcleo, ¿sí? Como se muestra acá en la figura. También habíamos visto que la tabla periódica tiene en el centro un número, ¿sí? Donde nos indica qué son cada uno de esos numeritos que aparecen en la tabla periódica. Es como un pequeño machete. De esos ya vimos el símbolo, porque cuando veíamos moléculas y elementos químicos veíamos los símbolos. ¿Te acordás que yo les decía que hay elementos químicos que se escriben con una letra mayúscula y una minúscula, y hay otros que solo se escriben con una letra mayúscula? Abajo de ese símbolo vamos a tener el nombre, ¿sí? Cómo se llama ese elemento químico, en este caso es el carbono. Nos damos cuenta que acá la C hace referencia al símbolo. Carbono, que es el nombrecito que está abajo, hace referencia al nombre. Dentro de eso vamos a ver, ahora nuevo tema, número atómico. ¿Qué es el número atómico? El número atómico es este numerito que aparece acá. Es el ADN del átomo. ¿A qué hace referencia ese número atómico? A la cantidad de protones, ¿sí? Cantidad de protones que tiene ese átomo. Y se puede enunciar con una letra Z. Ese número atómico, como bien dije, es el documento de cada uno de los átomos. No hay otro número atómico para otro átomo que sea igual. También tenemos abajo del nombre, ¿sí? Este numerito que dice masa atómica relativa. Nosotros vamos a ver con el nombre de masa atómica, ¿sí? Acá está explicado, masa atómica. Se puede resumir con el símbolo A y hace referencia a la suma de protón y neutrón. Vamos a tener esta fórmula de la masa atómica: protón más neutrón. Pero como nosotros habíamos dicho que los protones hacían referencia al número atómico, a Z, en vez de escribir esta palabra protón, podemos reemplazarla con un Z, más N, que N serían los neutrones. La fórmula que a nosotros nos va a servir va a ser neutrones es igual a masa atómica menos número atómico. Y ahora vamos a ver por qué. Primera actividad. Vamos a poner dentro de esta imagen a qué hace referencia cada cosa. Acordate, en el centro voy a tener protón y neutrón y afuera voy a tener los electrones. Luego, de cada uno de estos elementos químicos voy a escribir símbolo. En el caso del magnesio es Mg. Número atómico. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar en la tabla periódica al magnesio y voy a escribir el numerito atómico, o sea, el numerito que aparece al lado opuesto al símbolo, que es, en este caso, el 12. Luego voy a buscar que abajo del nombre de magnesio voy a tener un montón de numeritos que hace referencia a la masa atómica. Ese numerito lo voy a escribir acá, que es alrededor de 24. Como dijimos, el número atómico Z
me indica la cantidad de protones. Por lo tanto, si yo tengo que indicar nuevamente la cantidad de protones, voy a poner 12. ¿Cómo calculo los neutrones? Voy a utilizar esta fórmula. ¿Sí? Neutrones es igual a masa atómica menos número atómico. O sea que voy a hacer la resta de esto menos esto, que sería 24 menos 12, masa atómica menos número atómico, que en realidad me daría 12. 12 sería el número de los neutrones. Ese cuadrito se realiza de ese modo. Luego, continuamos viendo más sobre estos numeritos que aparecen acá en el ejemplo en la tabla periódica. Nos faltan los electrones, ¿sí? Porque en el cuadrito que ustedes tienen va a haber, acá vamos, van a tener esto que dice distribución de electrones en niveles. Entonces, si hasta ahora habíamos visto protón y neutrón, tenemos que ver dónde están los electrones. Dijimos que los electrones giraban alrededor de ese núcleo. Y hay un número en la tabla periódica que dice distribución de electrones en niveles, que fíjate que hay un 2 y un 4 en el caso del carbono. ¿Sí? Ese 2-4 son la cantidad de electrones que tiene este átomo y ahí me indica 2 y 4 cómo están distribuidos. Esa distribución de electrones se relaciona con lo que es el periodo y el grupo. ¿El periodo qué es? Es la forma en cómo se organiza la tabla periódica. Viste que hay numeritos acá y hay numeritos todos arriba. Bueno, en forma horizontal yo voy a tener los periodos. Cada uno de estos periodos me va a indicar la cantidad de niveles que tiene ese átomo. Y los grupos están arriba, ¿sí? Ahí como marca bien la imagen. Fíjate que en el caso del sodio, que está en el periodo 3, ¿cómo voy a hacer yo para cómo hago para ver qué periodo y qué grupo tiene ese elemento? Yo me voy a parar sobre, por ejemplo, acá el magnesio, que era el ejemplo que estábamos. Voy a deslizarme hacia arriba y me va a indicar el grupo, ¿sí? Me paro con el dedo, me deslizo hacia arriba y este 2 me indicaría el grupo. Si nuevamente me paro sobre el magnesio, me deslizo hacia la izquierda y me va a indicar el periodo, ¿sí? Para arriba, grupo. Hacia la izquierda, periodo. Eso está explicado ahí. Pero a mí lo que me interesaba era la distribución de electrones en niveles. Este numerito es el que me da la distribución de electrones en niveles, que sería 2-8-2. ¿Sí? Esos son los numeritos que escribo en esta parte acá donde me dice distribución de electrones en niveles. Fíjate que acá hay otros elementos, ¿sí? Pero bueno, vamos con el ejemplo del magnesio. En esta tercera actividad vamos a completar no solamente símbolo, número atómico, masa atómica, cantidad de protón y neutrón, sino esa distribución de electrones en niveles, ¿sí? Y también para esos elementos vamos a indicar qué grupo y qué periodo se ubican. Espero que lo hayas entendido. Cualquier otra consultita me escribís.